La guerra es un choque violento de intereses entre grupos organizados caracterizado por el uso de la fuerza militar. Estos grupos suelen ser naciones-estado, pero pueden incluir grupos no estatales, como coaliciones internacionales o facciones dentro de un estado. Estos grupos tienen sus propios intereses políticos y cuentan con la habilidad de generar violencia organizada en una escala lo suficientemente grande para tener consecuencias políticas. La naturaleza fundamental de la guerra es esencialmente la lucha de voluntades. Mientras un grupo intenta imponer su voluntad sobre su enemigo, este se resiste y busca imponer su voluntad. Por lo tanto, el objetivo definitivo de la guerra es imponer la voluntad sobre el enemigo. La manera en que se impone dicha voluntad es mediante la aplicación de la violencia organizada o la amenaza de dicha violencia vía fuerzas militares. El objetivo de la violencia puede ser limitada al combatiente enemigo o a toda la población del enemigo, y la intensidad de la violencia puede ser de alta intensidad entre estados con declaración de guerra formal o de menor intensidad con hostilidad no convencional que apenas puede llegar a definirse como violencia. El estado de guerra total y de paz perfecta raramente existe en el mundo real. A cambio, son extremos de una relación dinámica entre grupos políticos. Por ejemplo, pueden haber tensiones ideológicas, políticas, culturales u económicas de las cuales ocasionalmente surge una crisis, pero la decisión de utilizar la violencia con fuerzas armadas no se ve atada a ningún punto del segmento entre ambos extremos. Por ejemplo, las fuerzas militares pueden ser utilizadas para mantener o restaurar el orden civil, disturbios o durante operaciones de socorro en desastres naturales. En el otro extremo, las fuerzas militares se usan para cambiar completamente el orden dentro de la sociedad o entre dos sociedades. Cuando se habla de la guerra como la mera lucha entre dos voluntades, solemos caer en la simplicidad de definir que simplemente una voluntad debe ser más fuerte que la otra para vencer. La realidad es todo lo contrario a la simplicidad. Los incontables factores colectivos que generan resistencia, que vuelven lo simple en difícil y lo difícil en imposible, Clausewitz lo llamó fricción. La fricción puede ser mental, por ejemplo una indecisión acerca de un curso de acción, puede ser física, como un terreno obstructivo, puede ser externa, como la acción enemiga, el clima o la mera chance, puede ser autoinducida, causada por factores como el mal liderazgo, órdenes confusas, mal análisis, planes complicados, tareas desorganizadas, lo que sea. Como la guerra es una empresa humana, la fricción siempre tendrá un impacto psicológico y físico. Aunque factores como la preparación, la planificación y el entrenamiento están diseñados para disminuir la fricción, es un hecho, como parte de la naturaleza de la guerra, que es imposible eliminarla. Debido a esto, se debe ser capaz de operar efectivamente a pesar de la fricción. Al mismo tiempo se debe incrementar la fricción impuesta sobre la voluntad enemiga. La verdad es que la fricción es un factor de la naturaleza de la guerra que se debe experimentar para apreciar completamente. Solo mediante la experiencia se logra obtener una medida de la voluntad necesaria para sobrepasar la fricción y desarrollar apreciaciones realistas de lo que es posible en una guerra y lo que no. Bajo ese punto de vista, el entrenamiento nunca podrá duplicar el nivel de fricción del combate real. La incertidumbre es un subcomponente de lo que llamamos fricción, pero se le suele tratar de forma individual porque está siempre presente. También se le conoce como niebla de guerra. Debido a que corresponde a la fricción, naturalmente es imposible de eliminar, pero se puede reducir la incertidumbre, es decir, lo que no sabemos. Aunque en la guerra muchas o la gran mayoría de las acciones se deben tomar cuando la información es incompleta, imprecisa o hasta contradictoria, la guerra es naturalmente impredecible, y esto implica un tipo de pensamiento militar ligado a lo probabilístico. Preguntas como ¿qué es posible y qué no lo es? ¿Qué es más probable y qué es improbable? Mediante el juicio de probabilidades se realizan estimaciones, pero lo que parece ser menos probable suele tener el mayor impacto en el resultado de la guerra. Las maneras de combatir la incertidumbre se reducen a la planificación simple pero flexible, considerando contingencias
y desarrollando procedimientos operativos estándar, además de incentivar la iniciativa entre los subordinados. En definitiva, la incertidumbre es un elemento ingobernable del azar, y el azar consiste de eventos que no se pueden predecir razonablemente y sobre los cuales tanto nosotros como el enemigo no tenemos control. Es entonces que el azar, al no favorecer a ningún beligerante exclusivamente, no es solo una amenaza de riesgos, sino que una oportunidad que debe ser explotada. Como la fricción, la fluidez es un atributo natural de la guerra. Cada episodio de una guerra es el resultado temporal de una combinación única de circunstancias, presentando un set único también de problemas que requieren una solución original. Es por esto que un episodio no puede ser visto en un vacío. Cada episodio se mezcla con el que le precedió y con el que le sigue, formado por el anterior y formando al siguiente. Esto significa que la guerra es un estado continuo de actividades repleto de oportunidades y eventos. Al ser un fenómeno fluido, su conducta también requiere flexibilidad del pensamiento. El éxito depende en gran parte de la habilidad para adaptarse o de proactivamente dar forma a los eventos para obtener una ventaja, así como reaccionar rápido a los constantemente cambiantes y a veces imprevistas condiciones. Al combinar la incertidumbre con la fluidez, encontramos que la guerra naturalmente es un desorden. Como otro elemento natural de la guerra tampoco se puede eliminar. Los planes no funcionan. Las instrucciones e información son poco claras y malinterpretadas. Las comunicaciones fallan y los errores como eventos imprevistos son algo común. Es precisamente este desorden el que crea condiciones para ser explotadas por una voluntad oportunista. Si miramos hacia el pasado, vemos formaciones lineales, frentes ininterrumpidos, y no podemos dejar de pensar que el campo de batalla moderno ha incrementado el desorden. La dispersión entre unidades es mayor. A pesar de las tecnologías, esta dispersión disminuye el control. El resultado natural es la existencia de áreas no ocupadas, espacios y flancos expuestos que pueden y serán explotados, borrando la distinción entre el frente y la retaguardia y áreas controladas por el enemigo o por el aliado. Es por eso que se debe ser capaz de operar en un entorno desordenado, al mismo tiempo que se busca generar el desorden y usarlo como arma contra el oponente. La guerra es un fenómeno complejo que se describe como el choque entre voluntades. Pero en la realidad, cada beligerante no se trata de una sola inteligencia guiando de forma homogénea, sino que un sistema complejo, consistente de numerosas partes individuales. Cada elemento es parte de otro más grande y debe cooperar junto a otros elementos para lograr la meta común. A la vez, cada elemento debe completar su misión. Cada uno debe lidiar con fricción, incertidumbre y el desorden en su propio nivel, así como el de otros. Como tal, la guerra no resulta de las acciones o decisiones individuales, sino que emerge como el comportamiento colectivo. Debido a esta intrínseca característica de la guerra, los esfuerzos para centralizar operaciones militares y ejercer el completo control por una sola entidad son inconsistentes con la naturaleza de la guerra y suelen dar malos resultados. Como la guerra es un choque entre voluntades humanas, es la humanidad la que impone factores morales intangibles. Es la naturaleza humana y sus complejidades, inconsistencias y peculiaridades que caracterizan el comportamiento humano que generan el acto de violencia basado en los desacuerdos irreconciliables, los que invariablemente inflaman y dan forma al fenómeno de la guerra, inculcando también emociones. La guerra es una prueba extrema de la moral y la fuerza física, así como la resistencia. Cualquier visión de la guerra que no considere los efectos del peligro, el miedo, el cansancio, no es una mirada precisa o completa. Estos efectos varían grandemente de caso a caso. Los individuos y la gente reaccionan de forma diferente al estrés de la guerra. Un acto que puede quebrantar la voluntad de un enemigo puede llegar a servir para endurecer la resolución de otro. La voluntad humana, inspirada mediante el liderazgo, es la fuerza motriz de la acción en la guerra. Cualquier doctrina que intente reducir a la guerra a tasas de fuerza, armas y equipamiento sin tomar en consideración el impacto de la voluntad humana es por lo tanto defectuosa. La guerra es uno de los mayores horrores conocidos por la humanidad y nunca debe ser romantizada. El método de la guerra
es la violencia y la fuerza aplicada de forma organizada, que obliga al oponente a ceder ante la voluntad. La violencia es esencial y su resultado inmediato es el derramamiento de sangre, la destrucción y el sufrimiento. Aunque la magnitud de la violencia es variable, la esencia de la guerra nunca cambiará. Cualquier estudio que omita esto sencillamente busca ocultar una verdad básica y fundamental. Como la guerra es una empresa violenta, el peligro está siempre presente. Al ser un fenómeno humano, el miedo, la reacción humana al peligro, tiene un impacto significativo en la manera en que se conduce una guerra. Todo ser humano siente miedo. El miedo contribuye a la degradación de la voluntad. Es mediante el liderazgo que se vence al miedo individual y el miedo colectivo. El coraje no es la ausencia de miedo, es la fortaleza para vencerlo. Es por esto que los líderes deben estudiar el miedo, entenderlo y prepararse para resistirlo. El coraje y el miedo son situacionales, no son uniformes. Esto quiere decir que la gente que lo experimenta lo hace de forma diferente, en diferentes tiempos y situaciones. Como el miedo, el coraje toma muchas formas, desde el estoico cálculo de la acción hasta la emoción o furor del momento. La experiencia bajo fuego generalmente incrementa la confianza, así como el entrenamiento realista puede alumbrar las sombras místicas del combate. El liderazgo que se gana el respeto y confianza de los subordinados puede limitar los efectos del miedo. Los líderes entonces deben desarrollar la cohesión en las unidades y el espíritu como confianza propia en los individuos de la unidad. La guerra interactúa en los planos físicos, morales y mentales. Lo físico es lo más fácil de ver, entender y medir. Capacidades de un equipamiento, suministros, objetivos físicos capturados, tasa de fuerzas, pérdida de material o vidas, terreno ganado o perdido, prisioneros o material capturado. Las características morales son menos tangibles y el término moral utilizado aquí no corresponde al de la ética. Aunque las éticas ciertamente se incluyen, pero es pertinente a aquellas fuerzas psicológicas más que la naturaleza tangible. Las fuerzas morales son difíciles de entender e imposibles de cuantificar. No podemos medir la resolución nacional ni militar, la conciencia nacional o individual, la emoción, el miedo, la valentía, la moral, el liderazgo o el espíritu. La guerra también incluye un componente mental o intelectual. Esta fuerza mental entrega la habilidad para entender situaciones en el campo de batalla que resultan complejas, como realizar estimaciones efectivas, cálculos y decisiones, o idear tácticas y estrategias, así como desarrollar planes. Aunque los factores materiales son fácilmente cuantificables, lo moral y lo mental ejercen una mayor influencia en la naturaleza y en el resultado de una guerra. Esto no implica disminuir la importancia de lo físico, porque lo físico impacta en los otros dos aspectos. Por ejemplo, el efecto de los fuegos no es generalmente la cantidad de destrucción física que causan, sino que el efecto que causa en la fortaleza moral del enemigo. Una vez más, cualquier estudio que omita lo moral y lo mental es un estudio incompleto e impreciso. Si bien la naturaleza de la guerra es constante, sus métodos y maneras de conducirla evolucionan constantemente. Los cambios pueden ser graduales en algunos casos y drásticos en otros. Los cambios drásticos son el resultado de desarrollos que dramáticamente desequilibran la guerra, como por ejemplo el estriado de un rifle, la conscripción masiva y el ferrocarril. El catalizador más grande es el avance tecnológico. A medida que el material de guerra mejora, también deben desarrollarse y adaptarse tácticas, operaciones y estrategias para maximizar las capacidades y contrarrestar las del enemigo. Es importante entonces entender qué aspecto de la guerra es más propenso a cambiar y cuál no, porque aquel que explota primero un desarrollo en el arte y la ciencia de la guerra gana una ventaja significativa. Si se ignora la cambiante cara de la guerra, encontraremos que los nuevos desafíos son demasiado grandes. Varios aspectos de la guerra caen en el reino de la ciencia,
que es la aplicación metódica de leyes empíricas de la naturaleza. La ciencia de la guerra, por lo tanto, describe esas actividades directamente en relación con la balística, la mecánica y disciplinas afines. Por ejemplo, la aplicación de fuegos, el efecto de armas y tasas y métodos de movimiento y reabastecimiento. No obstante, la ciencia no describe todo el fenómeno de la guerra. Una mayor parte de la guerra ocurre bajo el reino del arte, que es el empleo de habilidades creativas o intuitivas. El arte de la guerra, por lo tanto, describe la aplicación creativa y situacional del conocimiento científico mediante el juicio y la experiencia. Así, el arte de la guerra subsume a la ciencia de la guerra. Esta requiere la habilidad intuitiva para entender la esencia de una situación militar única y la habilidad creativa para generar una solución práctica. Incluye concebir estrategias y tácticas a desarrollar, planes de acción que se acomoden a una situación dada. Y esto, sin embargo, no describe todo el fenómeno. Habiendo entendido el concepto de fricción, ni el arte ni la ciencia terminan de explicar la dinámica fundamental de la guerra. Como hemos dicho, es un fenómeno social. Es esencial entender que su dinámica es la dinámica de la interacción competitiva humana, más que la interacción del arte o la ciencia. Los seres humanos interactúan con el otro en maneras que son fundamentalmente diferentes de la manera en que funciona la ciencia con las fórmulas y la manera en que un artista trabaja con pintura o música. Es por esta dinámica de interacción humana que la fortaleza, la perseverancia, la valentía, el espíritu y otros rasgos no explicables por el arte o la ciencia son tan esenciales en la guerra. Concluimos entonces que la conducción de la guerra es fundamentalmente un proceso dinámico de competición humana requiriendo tanto el conocimiento de la ciencia, la creatividad del arte, pero propulsado por el poder de la voluntad humana. A primera vista, la guerra se observa como un simple choque de intereses. A la examinación a fondo, se revela un complejo tejido de interacciones humanas, de formas y de la dinámica más demandante de la naturaleza humana. La guerra es la prueba extrema de la voluntad. La fricción, incertidumbre, fluidez, desorden y peligro son sus características esenciales, y la guerra despliega patrones que pueden ser representados desde un punto de vista probabilístico, y aún así permanece como algo fundamentalmente impredecible. Cada episodio de la guerra es un producto único de una combinación de incontables factores físicos, morales y mentales. Y aunque dependiente de las leyes de la ciencia y la intuición y la creatividad del arte, la guerra toma su carácter fundamental de la dinámica de la interacción humana.